supongo que de un momento a otro pues se esperará. A pesar de los pesares y las circunstancias, pues seguimos adelante con el diálogo de las culturas y las sintonías culturales. Les agradezco muchísimo su presencia. Yo cuando venía en el AVE tenía un poco la impresión de que, como esto es un sótano, tal vez como si estuviéramos en un batiscafo cordialísimo y un poco, no ajenos, pero un poco aislados del maremoto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Reitero el agradecimiento al Centre Blanquerna y a todos ustedes y a los que están siguiendo esta sesión como las anteriores por streaming. Y pasamos a presentar la sesión de hoy, que sin duda es una de las más interesantes, ¿no? Unamuno, Maragall, Maragall y Unamuno. Vaya dos personajes tan contrapuestos en todo, es que en estética, en ideas, en actitud vital, dos grandes intelectuales, pero a pesar de sus diferencias, un poco como agua y aceite, se quisieron mucho y de verdad. Y su correspondencia lo atestigua. Se quisieron mucho y de verdad, y no creo que se lo impusieran como un deber, de decir, nosotros tenemos que dialogar y tenemos que, sino que realmente se admiraban mutuamente y sentían muchísimo afecto el uno por el otro. Es un caso muy extraño, no creo que, insisto, ya los ponentes nos hablarán que son especialistas y lo conocen mucho mejor, pero es fascinante esta amistad, absolutamente. Bueno, y además contamos hoy con, como ponentes, los presidentes de los Ateneos de Madrid y Barcelona. No es en su calidad de presidentes, pero creo que es una feliz coincidencia que Jordi Casas sea presidente del Ateneo de Barcelona y don César Navarro sea presidente del Ateneo de Madrid. También son personas de un talante, de una formación, una preparación pasmosa y de un talante absolutamente amistoso y dialogante. Bueno, y dicho esto, y después de agradecer a Jordi Casas también aquí su presencia, pues le paso la palabra, como siempre, pues cada uno de los ponentes pues hablará unos 20-25 minutos centrando el tema, después iniciaremos un diálogo al que al final se podrán incorporar los que lo deseen entre todos ustedes. La ventaja de estar presente, a diferencia de los que siguen por streaming. Jordi Casas, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por la invitación y por la papeleta, porque realmente son dos pesos pesados de la cultura ibérica, porque tenían la perspectiva ibérica muy presente. Yo pienso que tenían sintonías, tenían elementos. Uno es el elemento generacional. Los dos nacidos en la década de los 60 del 19, pero hay más coincidencias. Después hay el hecho de los dos evolucionan hacia el vitalismo de fines de siglo. Los dos tienen una crisis religiosa importante. Los dos, anecdóticamente, son padres de familia numerosa, en los dos casos. Los dos rechazan el partidismo político, la implicación en partidos políticos, pero los dos son fervientes detractores de la restauración canovista o de la deriva de la restauración canovista. Y finalmente yo diría que cada uno debe entenderse en su medio, por relación a su medio. Unamuno llega a Castilla
en 1891, la crisis vital de Maragall es de 1893, cuando la bomba del Liceo y su reacción, dijéramos, de la estética a la implicación. Por lo tanto, y los dos yo diría que son enormemente significativos de un movimiento europeo muy típico, que es el de la implicación de los intelectuales, el compromiso de los intelectuales. Los dos son el Émile Zola de Castilla y de Cataluña. Maragall, en este sentido, es el máximo representante de este tipo de intelectuales que toma conciencia y critica, ¿no? Y critica el mundo en el que vive y luego, situado fuera de la política, realiza propuestas propuestas para salir de esta crisis, en definitiva, ¿no? Y aquí, a partir de este momento, o sea, estos son sintonías. Luego, como ha dicho Brudesala, existe la amistad, y esta amistad se realiza intelectualmente. No se conocen hasta 1890, no, 1900, no se conocen físicamente hasta 1902-3, o sea, muy atrasado en el tiempo, ¿no? En cambio, su admiración, la admiración mutua, es por la producción, por el tipo de producción que realiza uno u otro. Unamuno dirá y lo seguirá repitiendo hasta la muerte de Maragall en 1911, en diciembre, que Maragall es el mejor poeta español vivo, del mejor poeta sin duda. Por lo tanto, hasta estéticamente, no solo el bagaje intelectual, sino estéticamente la admiración de Unamuno, y esto es correspondido por Maragall. Y luego tendrán una amistad ahora imposible casi de tener, que es la amistad epistolar. Y en esto Unamuno dirá que Maragall es un maestro de la disciplina epistolar, es el gran maestro epistolar. Dicho esto, todo el resto es contradicción, porque... Y además sabida, una contradicción sabida y tolerada en este sentido, ¿no? Porque Unamuno es un ferviente anticatalanista. Es un contradictorio. Contradictorio, luego tengo algunos textos que he copiado para ilustrar el hecho. Mira, está César Navarro aquí. Nada, no se preocupe, siéntese. Aquí. Espera un segundito que le pondrá. Bueno, hemos preferido no esperar, yo creo que era mejor empezar, porque además lo que anda diciendo Jordi Casasa seguro que usted también lo sabe. La sesión, cuando él termine, una intervención de usted de unos 20-25 minutos y después iniciamos un diálogo, si le parece. Muy bien. Muy bien, gracias pues por su presencia. ¿Quién tiene la palabra? Jordi, que ja havia empezado. He empezado, tu, sí, amb el teu permís Sí, havia sí. començat. Bueno. Unamuno, en su publicación En torno al casticismo de 1895, ya era crítico con el catalanismo, catalanismo incipiente. Y luego a esto le va a añadir la versión
a un movimiento que se politiza. Y a partir de 1901 ya va a estar clara esta versión por un movimiento que se politiza, la politización del catalanismo, pero esto, repito, ya estaba dicho en torno al casticismo de 1895. Tendrá en este sentido una controversia, y esto es lo que yo me centraré básicamente, importante con Maragall. Pero es algo hasta divertido, ¿no? Porque se escriben en paralelo, o sea, raramente llegan a interpelarse uno al otro. Se escriben más en este sentido en paralelo. Unamuno será hasta en este sentido provocativo. Luego daré algunos fragmentos, ¿no? En cambio, Maragall diría yo que es de la primera generación de intelectuales catalanes que no tiene una formación castellana. Tiene un conocimiento de la cultura y la literatura castellana total, ¿no? Pero en cambio no tiene mentalmente una formación castellana. Y esto le da un aire extraño, ¿no? Un aire optimista. Es un optimista frente a la crisis de fines del siglo XIX. Un optimista, luego ya hablaremos de la Oda a España, ¿no? Que tiene un final más, podríamos decir, de interpelación algo agresiva, ¿no? Pero inicialmente yo diría que es propositivo. Es un intelectual que va lanzando consignas para explicar cómo el catalanismo debe ser el factor de regeneración de una España en colapso, de una España que a fines del XIX, con la crisis, entra en colapso. Y en este sentido, la política madrileña, muy especialmente Maura, le va a interpelar diciendo cómo es que este catalanismo quiere ser el elemento regenerador de España y lo que hace es crear un partido local, ¿no? Es un contrasentido. Si se lanza, ha de lanzarse a la regeneración total del país. Bien, por lo tanto, yo diría que hay un momento previo entre 1895 y 1898 en el que, por una parte, está el planteamiento inicial de Unamuno respecto al catalanismo y a Cataluña. Luego está la respuesta de Maragall en función de esta interpelación, ¿no? De la Oda a España, una reacción clara. Hablábamos con César Navarro sobre el parla amb una llengua no castellana, etc. Pero el final es si no hay un cambio de visión del trabajo, si no hay un cambio de mentalidad moderna, si no hay una visión de pluralidad cultural, si no hay una deriva hacia una economía productiva y si España no atiende a este mensaje regenerador, pues adeu a España, ¿no? Adiós España, que es el que siempre sale en todas partes, ¿no? Y luego está, repito, el otro momento, el momento del impacto del catalanismo político. Y aquí Unamuno será duro. En 1902 hay un cruce de artículos entre uno y otro en el que Unamuno escribe un artículo que se llama Barcelona en La Nación de Buenos Aires. Ha estado Unamuno visitando Barcelona 2 o 3 semanas
y lanza entonces una crítica de la ciudad y del propio catalanismo demoledora, ¿no? Dice, estoy en este espectacular Eixample, el ensanche de Barcelona, y me da la sensación de que todo es fachada, que hay unas grandes fachadas y detrás pues no hay faltan desagües, falta de todo, ¿no? Dice, a uno le da la sensación de hallarse en un vastísimo arrabal de Tarascón, ¿no? Y luego habla de la enfermedad, de la megalomanía colectiva de los catalanes, lo que les lleva, dice, a un delirio de persecuciones, también colectivo, de pensar que todo es un odio a Cataluña, una especie de ojeriza, dice, que existe, ¿no? etcétera, ¿no? Henchidos de vanidad, una petulante jactancia, etcétera, ¿no? Más tarde le dirá al propio Maragall, creo que en el 2002 me pasé con las críticas a Barcelona, pero lo que le sale es, también Unamuno es una persona visceral en este sentido, lo que le sale es este tipo de crítica, ¿no? Y Maragall le responde, ¿no? Y le responde con un artículo que tengo aquí porque es bastante significativo, ¿no? Que es, a ver si lo encuentro, sí, que se llama La Patria Nueva, que escribe Maragall. Y dice, hemos de interpelar a nuestros jóvenes para que tengan muy claro los ideales. Y les dice a los españoles, es decir, al ente España, ¿no? Podréis todavía tiranizarnos, calumniarnos, oprimirnos, escarnecernos, no importa. De uno u otro modo os venceremos porque llevamos dentro un impulso de victoria y hemos olvidado toda otra cosa. Entonces dice, sois 4 inocentes, 4 locos, 4 criminales de lesa patria, nos contestaréis incoherentemente. Pero ay de vosotros, porque nosotros somos los ministros, nosotros los consejeros, nosotros los generales, nosotros los jueces, los directores, los hábiles, los oradores, los cimientos y puntales, en fin, de la vieja patria española. A lo cual contestaremos riendo, pues nosotros somos los que hacen patrias nuevas. O sea que existe este tipo de diálogo entre uno u otro que inicia una argumentación que luego se va a repetir constantemente, etcétera. No entremos en otros detalles, ¿no? Y luego existe la otra coyuntura, que es la de solidaridad catalana. Creo que aquí hay el punto culminante en el que lo que se ha producido, recordarán todos ustedes, es aquel asalto de los militares en Barcelona a la redacción del Cucut y de la Veu de Catalunya. Un asalto que ha venido acompañado de golpes de sable de los militares a los transeúntes que pasean por la Rambla. Esto genera una gran conmoción y esto será la respuesta será la ley de jurisdicciones por vía de urgencia en las Cortes, la salida de las Cortes de los parlamentarios catalanes y otros no catalanes y luego la respuesta del catalanismo, me imagino que lo saben, pues, lo cito para que sitúen, ¿no? Entonces el catalanismo aprovechará este episodio
para realizar un gran movimiento que desembocará en la candidatura de Solidaridad Catalana. En 1905, cuando se ha producido el asalto y la respuesta parlamentaria la respuesta en Cortes, ¿no?, de la ley de jurisdicciones, aquí encontramos a un Unamuno intelectual que escribe a Giner, que también amigo suyo, diciéndole: estoy escandalizado de la cobardía de las gentes en no atreverse a condenar el motín de la oficialidad en Barcelona y eso de pretender hacer patriotas a palos. O sea que aquí hay una respuesta de Unamuno realmente solidaria. Pero luego llega a Barcelona, invitado por el Ateneu Enciclopèdic Popular a realizar un ciclo de conferencias y aquí ya le va a salir otra vez el gran anticatalanista que ya habíamos visto en 1895. Y hasta incluso va a participar en las tareas del primer Congreso Internacional de la Lengua Catalana, con una ponencia en la que lo que dice es que toda España debe cada uno hacer su aportación regionalista, pero todos en castellano. Y claro, esto va a crear un escándalo en el Congreso realmente notable. Y luego va a participar Unamuno en el denominado Aplec de la Protesta, en la Plaza de las Arenas, de Toros de las Arenas, actualmente un centro comercial, y en el que se produce llena toda la plaza, se produce un acto de sabotaje por parte de unos lerruchistas, de unos chicos, de los jóvenes bárbaros, que provocan, y toda la plaza con pañuelos blancos van a ondear los pañuelos hasta que estos chicos son desalojados, ¿no? Y esto es lo que le impacta a Unamuno, y es cuando va a decir aquella famosa... Dice, hay una envidiable educación cívica de las masas en Cataluña que les hace celebrar reuniones políticas, a veces de muchísima gente, en medio del mayor orden y del más pacífico entusiasmo. Y acaba con aquello de, ay, barceloneses, barceloneses, siempre seréis unos niños, os ahoga la estética. Y dice que nada que ver con la solidez, el ardor seco del alma ibérica del interior, ni nada que ver con el sentido de país de todo el norte, de su país. Y esto va a ser contestado también por Maragall, diciendo pues que el movimiento de solidaridad es la tierra, y la tierra no es, dice, ni carlista, ni republicana, ni monárquica, sino que es ella misma, y que interpela a todo el mundo. Y mientras dure este grito de la tierra, no habrá ni pobres, ni ricos, ni ciudades, ni países, ni partidos, ni nada más, ¿no?, etcétera, ¿no? El conjunto del pueblo alzado, y luego le dice a Unamuno, y en este sentido sí que le interpela, diciendo, tú mismo has dicho en más de una ocasión que tu patria es donde resuena, ahora no encuentro la cita exacta, pero tu patria es donde resuena tu lengua, y por lo tanto no puedes pensar que nosotros podamos expresarnos de otra forma. Dice, y ahora te estoy escribiendo en castellano
pero mi sentimiento y lo que yo pienso siempre será en catalán. Yo puedo expresarme en castellano, etc., ¿no? Por lo tanto, hay este tipo de interpelaciones. Podríamos entrar, si acaso, luego en más detalles o en algún otro fragmento importante. Y esto se va a prolongar y van a aparecer otros intelectuales jóvenes, muy especialmente Ramiro de Maeztu o Ortega y Gasset, que no entienden, y aquí sí que ya se va a ver una distancia ya de estos no son de mi generación y por lo tanto el respeto hacia esta gente ya no es exactamente el mismo, y les explica que se pueden hacer todas las ilusiones que quieran, pero pueden olvidar todos los agravios, se puede olvidar el ideal común, etc., pero el catalanismo va a persistir porque el catalanismo, en definitiva, es un sentimiento y, por lo tanto, esto va a persistir. Bien, Maragall, como sabemos, morirá muy joven, morirá en diciembre de 1911, y en este sentido se va a interrumpir este diálogo. Un diálogo simbólico, un diálogo que después de la guerra Carla Riba y Dionisio Ridruejo van a expresar, van a explicitar que de una forma u otra siguen este diálogo. De la misma forma que diría, para terminar, que después de la muerte de Carla Riba y de Jaume Vicens Vives, Salvador Espriu se va a convertir un poco en el intelectual y con Nausicaa va a intentar darle una nueva visión de la Déu a España, de la Oda a España de Maragall al principio. O sea, que este tipo de diálogo entre estas dos grandes personalidades va a marcar, por lo menos a la cultura catalana, en este intento de realizar puentes. Ortega decía que ya estaba bien de andar con chiquitas, no es Cataluña, España, sino Barcelona, Madrid, dos grandes urbes, de urbe a urbe, el diálogo, o sea, que va a traer cola, podríamos decir, este tipo de relación tan especial, tan intensa que han tenido estos dos grandes intelectuales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. César. Pues muchas gracias. Con respecto a Maragall, es la segunda gran generación de intelectuales que forman parte de la Cataluña actual. La primera es el Renacimiento catalán, que se da en el siglo XIX y que tiene tres gigantes en tres géneros literarios importantes. Entonces son Narciso Oller en la novela, Jacinto Verdaguer en la poesía, y una persona que había nacido en las Islas Canarias, hijo de padre catalán y madre canaria, que era Ángel Guimerá. Bueno, Ángel Guimerá fue, creo, presidente del Ateneu Català, el Ateneo Catalán, y escribió la letra de la Santa Espina. Dice, somos y seremos gente catalana, tanto si se quiere como si no se quiere, que no hay tierra que más orgullo tenga de su lengua y de su cultura bajo la capa del sol. Himno que se tomó casi como un himno catalán y estuvo siempre prohibido en la época franquista, muy prohibido. Decía, en catalán suena muy bien, claro, el catalán es una lengua eufónica, una bella lengua, hija predilecta del latín. I decía, sí, decía, som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Maragall define el temperamento, escribe también en castellano, escribe unas prosas poéticas muy bonitas, que dice que la Costa Brava
es aquel lugar donde el fino y alado Ariel lucha contra el tosco Calibán, donde los adustos abetos pirenaicos se hacen mansos al descender al mar, ese mar que brilla con claridades de Grecia y de Roma, y concluye: por eso el alma del catalán es adusta y clara. En la Sardana, que es un bellísimo poema de Maragall, en versos de pies largos y pies cortos que recuerdan los versos latinos de Virgilio, dice algo así: la sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan. És la dansa d'un poble que dansa i avança donant-se les mans. És la dansa d'un poble que dansa comptant els compassos i els passos comptant. Tota ma pàtria que Abraham veixa en ella, les parelles venen i van, i ja en tornaran, i els pobles diran: la sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan y es desfan. Dice Maragall, no sé, lo he recitado en catalán, aunque yo soy nacido en Getafe, que ha sido siempre mi lugar de trabajo, pero aprendí el catalán y con libros de griego y de latín, y me he leído toda la Renaixença. Maragall es la segunda generación del modernismo. La primera es la Renaixença, que está compuesta, como he dicho, por Ángel Guimarà, que viene de Canarias y empieza a escribir en lengua catalana, se restauran los juegos florales y se le propone para el premio Nobel, que finalmente se le da a Echegaray, en Madrid, que fue también presidente del Ateneo de Madrid, mientras que Ángel Guimarà fue el presidente del Ateneo Català. Entonces, Echegaray, que además de ser autor de teatro, era ingeniero bueno, que fue a Estados Unidos, participó en las obras de ingeniería del Niagara y que fue un hombre pues pensó que Guimarà merecía más el premio Nobel que él mismo en teatro. Y con esta convicción caballerosa y noble tradujo a Guimarà y tradujo la Terra Baixa, Maricel. El monólogo del pirata de Maricel es bellísimo también. Es dir, mon pare era moreu i en aquell jardí a prop de València vivien junts sin santa harmonia Crist y Mahoma. Son todos poemas de paz, de concordia. En Terra Baixa, Guimarà pues mata al amo despótico, porque el polo de la psicología de los catalanes va entre el seny, que es el sentido común, el razonamiento, el deseo de paz, y la rauxa, que es la ofensa que se hace al hombre justo y que puede terminar con la muerte. Y así lo describe muy bien en Terra Baixa Guimarà, cuando el pastor Manolic mata al amo y grita entre las montañas, y el actor que lo representa entre el patio de butacas: «I mort el llop, he matado al lobo». Bien, esta generación compuso bellísimas poesías. El poemario de Verdaguer pues es inconmensurable, es de lo mejor del mundo. Probablemente la épica de Verdaguer no tiene parangón desde Camões en la Iberia. Y tampoco se queda atrás Narciso Oller. Narciso Oller escribe su primera novela, La Papallona, que se parece un poco, es el tema de una seducción amorosa, pero el alma de la mujer catalana no es brava y desgarrada como la Fortunata de Galdós, es mucho más tierna y la seducción no se parece en nada. La Papallona es la primera gran novela de Narciso Oller y viene con un prólogo de Emilio Zola y se hace en francés, en castellano hay alguna versión, pero pocas. Y luego, en fin, estas tres generaciones hacen un movimiento intelectual que pone a Cataluña
y luego viene la segunda generación, que es la del modernismo, que es la de Maragall, Joan Maragall, y también de Joaquín Ruyra, y también de Víctor Català, que era una señorita que escribía con este seudónimo, que se llama Caterina Albert Pardís, que escribió Solitud, también renueva la lengua catalana de una manera maravillosa. Maragall entabla correspondencia con Unamuno, y Unamuno fertiliza en un poemario que es el canto ibérico. En el canto ibérico hay un fragmento del mismo que dice: tierra adentro, anchas Castilla, pero está triste que solo ella no puede ver el mar lejano. Id, hermanos, y hablando del mar, Castella, terra endins, amples Castella, està trista que sols ella no pot veure el mar llunyant. Germans, per reoli del mar, germans. Claro, Maragall se va ensombreciendo su vida y tiene una crisis muy fuerte cuando hay un crimen terrible de Estado y matan a Ferrer y Guardia. Ferrer y Guardia era, como ustedes saben, un autodidacta que no era tanto docente ni académico, era un autodidacta, era revisor del tren, de Wagenslitz, había ido a París y se había convencido que la política pues era una manera de asociarse para delinquir o algo así, como las mafias. Le había dado por la pedagogía. Era un hombre de baja estatura, medía entre 1,62 m, 1,64 m, jamás nadie le vio sonreír. Era un hombre enigmático, un hombre que, como Landru, tenía una seducción, un magnetismo animal que enamoraba a las mujeres. Fue a Francia, tuvo amores con una señora que le cedió su propiedad cuando murió, le quitó la novia a un guaperas que había, que era el otro anarquista que era, no me acuerdo el nombre, bueno, que era Soledad Vilafranca, que lo refleja Baroja en... no recuerdo. Era este hombre, sí, hombre, anarquista catalán también, como Ferrer. Bueno, total, en Humano Enigma aparece como Nilo Brull en la novela de Baroja, en La Dama Errante, y en cambio Ferrer y Guardia, cuando la Semana Trágica de Barcelona, pues se opone a los desmanes y a que la gente se subleve y no logra convencer ni a Lerroux ni a nadie. Esta gente pues seguían su fanatismo político y él estaba de vuelta de esto. Él lo que quería era la pedagogía y vamos a ver. Y entonces se va a Sumás de Masnou, o Mas Germinal, que está entre Alella y Masnou, y se pasa allí toda la Semana Trágica. Claro, al final, Maragall, condenan a Ferrer y Guardia a muerte, a Montjuïc, y le fusilan por haber instigado los sucesos de la Semana Trágica. Fue un crimen vengativo de Estado. Fue una venganza y con el pretexto, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ya le fusilan y ya está. Entonces Maragall escribe un poema que se llama La ciutat del perdó, que todavía estremece su lectura. Esgarrifa, diría yo, que esgarrifa es una palabra intraductible del catalán, que es un estremecimiento, pero con un componente neurovegetativo que eriza los pelos, en fin, es el colmo de... Y entonces Maragall muere abatido por aquello, no de una manera clara, padecía una tuberculosis pulmonar, al parecer, y muere a los 53 años apenado por este crimen de Estado terrible.
Esto es una ofensa en el corazón de los catalanes. Por eso el defensor del pueblo de Cataluña no se llama defensor del pueblo, sino es el síndic de greuges, porque la greuge es lo que les han hecho siempre a los catalanes, es la humillación, es la injuria continuada. Y no se perdona jamás. La greuge, el catalán es muy sensible, como digo, y pasa del seny a la rauxa con una cierta facilidad. El tema de... Luego viene una tercera generación, que son noucentisme, y aparece también otra persona que le proponen para el premio Nobel, que es Josep Carner, que escribe, por ejemplo, Al arco de Barà. Dice algo parecido a lo que decía Maragall. Dice, i mai sabràs per què. Amb aquesta terra amiga, jau enterrada una deessa antiga, que venja per la gràcia del teu gest. Nunca sabrás por qué en esta tierra amiga hay enterrada una diosa antigua que vela por la gracia de tu gesto. Es otra vez Grecia y Roma en el corazón de los catalanes. Bueno, Joan Maragall era un abogado, había estudiado Derecho en Barcelona, su padre era un fabricante de tejidos, creo, se había arruinado en una cosa de negocios, en un pleito. Entonces Maragall defiende a su padre con gran éxito, demuestra capacidades de abogado extraordinarias y finalmente gana el pleito, recupera la fortuna, la pone a una rentabilidad y desde entonces dice jamás me voy a hacer nada, ningún trabajo que no sea las tres dedicaciones que él tenía, que era el aprendizaje de la música, sobre todo de Mozart, el estudio de la poesía de Goethe, por ejemplo, el canto espiritual de Maragall, que Pla dice que no lo entiende, pues claro que se entiende, es un canto panteísta, un canto magnífico, extraordinario, lo entiendo perfectamente. Entonces Maragall se dedica a esto, se casa con una señorita, bella como nada, que tiene un joven casi adolescente, tiene 13 hijos con ella, una señorita medio inglesa, Clara Noble, medio inglesa y medio jerezana. De estas familias que empezaron en Jerez, como los Domecq y como los Osborne, sobre todo, de origen inglés, tiene 13 hijos con ella y muere, como digo, apenado a los 53 años por esta. Entonces es cuando escribe, poco antes de morir también, lo último que escribe, yo creo que es la Oda a España, en la cual hay mucha diferencia entre el canto ibérico y la Oda a España. Dice, escucha España la voz de un hijo que te habla en una lengua no castellana. En esta te han hablado poco, no te han hablado nada, en la otra demasiado. Y dice a Castilla, porque tú gritas como una loca, gritas como una folla. Y dice, son tus fiestas los funerales, propugnas el sufrimiento, nosotros amamos a la vida y queremos vivir. Y ya finalmente se despide, adeu a España. Adiós, Espanya. Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana, amb aquesta llengua no t'han parlat mai, amb l'alta massa. En fin, no le recito a ustedes todo el poema de Maragall porque me extendería mucho. Entonces Maragall es un poco Unamuno, era un hombre temperamental y poco emocionalmente pues muy variable. Y su propia muerte, pues ahora tenía también, no podía coincidir con Maragall. De todas maneras, de esta correspondencia, de este espíritu, de esta coincidencia, nace el iberismo, que es que España ha terminado sus batallas, ha terminado sus hazañas heroicas y solo le queda unirse a Portugal y hablar estas 4 lenguas, las lenguas vernáculas, que yo, entendiendo esto también las aprendí como pude, pues tenía yo 15 años, un verano del año 46, y me puse a estudiar el catalán con libros de griego y de latín hasta su dominio completo. Capté el acento con recitaciones de
de Emilio Vendrell, de canciones de Emilio Vendrell, y con recitaciones de un actor de teatro muy conocido que recitaba cosas catalanas hasta captar el acento perfectamente. Cataluña se forma en estas tres generaciones, la que viene después, que es la de Guerau d'Oliost, que es el seudónimo provenzalizado que tenía el Jaume Bofill i Matas, sobre el que ha hecho una magnífica tesis el profesor Casasas, que escribió Montañas de Matista y que es un poemario bellísimo también de Bofill i Matas. Pero Carner era diplomático de carrera y escribió en 4 idiomas. Escribió en italiano, escribió en catalán, claro, os sabrosos, y escribió también en francés y en castellano. Bueno, esta es un poco la historia de esta encrucijada en la que estamos metidos, porque las cosas se reproducen. Pasa el tiempo y España sigue teniendo el espíritu vengativo y cometiendo crímenes de Estado. La historia, por ejemplo, de Macià, que era un agricultor acomodado de la zona de Borges Blancas y que quiere, imitando a Prim, pues ser congresista, ir al Congreso de los Diputados, le someten a una senda dolorosa, le persiguen, le mandan matones, en fin, al final se radicaliza y crea la Esquerra Republicana de Cataluña, claro, que es un partido radicalizado, pero y que queda, de cuyos herederos sería Tarradellas y Lluís Companys. Lluís Companys no tenía traza de héroe, como tenía Macià en alguna manera, o Lavi, aunque tuvo una vejez venerable ya. Era un hombre, y entonces él tenía un hijo enfermo en Bélgica, en un sanatorio mental, va a ver a su hijo, es raptado por un comando alemán, que le raptan a estilo de mafioso, claro, le ofrecen a Franco como un trofeo de caza y Franco le fusila en Montjuïc. Otro agravio. Claro, este hombre no tenía ademanes heroicos, pero no puede evitar, se quita los zapatos y los calcetines para morir en contacto con la tierra catalana e increpa a los verdugos. Esta es la historia un poco de Cataluña, una historia de agravios. Hay gente aquí, no mucha, pero alguna, que tiene esta conciencia, yo la tuve siempre, de que lo primero que hay que aprender, yo hablo 9 lenguas, pero las 4 lenguas vernáculas fueron las primeras que aprendí, las aprendí bien. Y yo creo que Cataluña es una nación, claro, como no va a ser una nación, un país que se pone a la cabeza de Europa, que hace ese esfuerzo intelectual que tiene, porque después viene Salvador Espriu también, y cuando Salvador Espriu escribe Lo rondo de Marta Sinera, y lo hace para que el catalán no muera, y porque él se vivía haciéndole los recibos de las igualas a su hermano, que era médico. Salvador Espriu había estudiado lenguas semíticas, sorprendió la guerra. Después en Rondo de Marta Sinera, uno de los pasajes más bellos es el assaig de Càntic al Temple, que viene a decir algo así, no lo recito porque si no estoy agotando el tiempo y la paciencia de ustedes tal vez, pero decía algo así como, dicen que yo he vivido en una tierra donde la gente es sucia y malvada, donde las envidias cunden por todas partes y la maldad. Dicen que las tierras del norte son bellas, la gente es más limpia y más noble. Yo iré a esas tierras, pero después de ir he visto que yo también soy sucio y miserable como este pobre país mío. Eso será el tema de Sánchez Càntic al Temple. Entonces estamos, señores, en eso. No han mandado nunca, hay gentes que han tenido esta conciencia, pues pueden haber mandado de gobernadores a Cataluña, podrían haberse acercado a Cataluña. No, han mandado siempre represores, gente que ha castigado a Cataluña. Yo me acuerdo todavía de la huelga de los tranvías, yo era adolescente, aquí Casasas se acordará de aquello, 51. Como el pueblo catalán se echó a la calle, literalmente, no cogió un tranvía, se hicieron noviazgos, amistades y tal, la gente iba por las calles abrazándose
y Franco se la tragó doblada con la huelga de los tranvías. Ahora puede pasar lo mismo. Me preguntaban en un programa de radio que se llama Los Needles Ignorants, que cómo terminará todo esto. Dije, mire ustedes, yo no sé cómo termina todo esto. Terminará mal, claro, pero yo sé cómo termina el poema de Maragall, diciendo adeu a España. Yo no sé si he clarificado un poco el tema o no. Me pongo a su disposición en el coloquio, pues no quiero extenderme más allá de lo prudente y seguir por el camino este. En fin, ¿cuánto tengo que decir? Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo quería, para empezar, lanzarles o invitarles a tomar un tema que ha salido bastante solo de soslayo, casi no ha salido, que es la crítica a los estamentos poderosos de Maragall, que esta la conozco más o menos, y la de Unamuno, que solo la conozco ya, digamos, más de lejos y de referencia, ¿no? Porque empecemos por Maragall. Maragall pasa por ser el arquetipo del burgués catalán, falso. Hijo de un fabricante. Maragall nació en un barrio de la Barcelona vieja, que su padre tenía un taller de confección de textil y vivían encima. Es decir, muy diferente de los burgueses que vivían en unos palacetes maravillosos, con sus jardines, con sus faunos y tal, y tenían sus enormes fábricas a la vera de los ríos que las movían con miles de trabajadores explotados, no sé qué. Y por tanto, Maragall no nace. Maragall, cuando tiene un poema, dice, traduzco más o menos, dice, cuando yo era pequeño vivía encogido en una calle estrecha, el sol era alegre. Es decir, esto no es un burgués, ¿no? Como el otro poeta Pere Quart, que este sí era de una familia que aún se puede ver cerca de Tarrasa, la mansión que vivían con los jardines, bueno, aquello parece algo de la gran aristocracia europea, ¿no? Y es muy distinto. Y Maragall lo que era un rentista, porque su padre, al morir, que también murió joven, bueno, se ve que hizo una inversión y los socios de su padre le fueron pagando, pero él no era un fabricante, él no iba a la oficina, simplemente cobraba de los socios de su padre, al cual, como bien has dicho, había salvado en una ocasión de la casi ruina. Bueno, pero Maragall, en este suceso que yo creo que usted ha dicho muy bien, que lo hunde, la Semana Trágica hunde a Maragall. Y probablemente muere de este hundimiento, pero tanto por lo que ocurre como por la reacción de fusilar a Ferrer y Guardia y la reacción de no defenderle. Pero claro, Maragall, en sus artículos, el primero de La ciudad del perdón, que se lo censuran, digamos, su amigo Prat de la Riba, se lo censura y dice, no, ahora aquí ya hemos pactado con el poder de Madrid, que vengan a por den orden y si se quieren cobrar esta pieza, que se la cobren, por lo tanto aquí no vamos a... Y Maragall se deja censurar porque podía haber publicado en un otro periódico de izquierdas y tal, y matan a Ferrer y Guardia. Y esto probablemente le hizo sufrir muchísimo. Pero en sucesivos artículos habla de los burgueses catalanes como la peor turba. Es decir, es una turba peor que la que quemó las iglesias. ¿Por qué? Porque sus intereses son muy cortoplacistas, porque no tienen visión, no tienen mirada, no tienen ambición, solo quieren orden y dinero. Y en un momento que están más o menos distantes del poder de Madrid, pues permiten que aquello se desmande y después, cuando ven que han quemado iglesias y sacado cadáveres de monjas a la calle y no sé qué y tal, bueno, dicen, bueno, se asustan, vengan ustedes aquí y tal, y hagan lo que les dé la gana, porque nosotros solo queremos hacer funcionar las fábricas, ¿no? Esta idea de Maragall, que es el crítico más demoledor en este episodio de la burguesía catalana, y él se hunde porque él quería construir, a partir de estas clases, de esta gente, quería construir esto, una patria nueva, como muy bien habéis dicho, y ve que esto es, claro, ve que es prácticamente imposible. Y yo creo que también un poco digamos, de la crítica de Unamuno y de los proyectos constructivos, si es que los hubo, de Unamuno en relación a España.
El nombre se me había olvidado, era Mateo Morral. Mateo Morral. Que es el que Baroja describe. Ah, Morral, sí. Sí, le describe además muy bien porque le describe en un escenario de la calle Mayor, encima de una taberna que se llama Ciriaco, que todavía existe. Entonces describe una pensión de gente modesta, donde van estudiantones y gente, curas que van allí, que dicen una misa y van allá a comer, la patrona de la pensión, y un estudiante muy raro que cuando le dan el postre, que normalmente es una pieza de fruta, la tira por la ventana. Entonces le toman como un loco. Era Mateo Morral haciendo puntería para tirar la bomba que tiró el rey. Escribe magníficamente Baroja en esa trilogía, no perdón, pues no olvido que me ha vuelto Mateo Morral, muy guapo y grandote, pachulao. De todas formas, Unamuno tiene una etapa socialista, que luego se desengaña del socialismo claro, es que Unamuno organizado, ¿no? Pero muy vehemente y se desengañaba de todo al final. Y el doctor Bermejo recordará una historia que nos contaba don Emilio de la Peña de Unamuno. Un par de intervenciones al respecto. ¿Es el momento? Bueno, sí, no hay problema. Al profesor Casasás, que me ha gustado mucho esa polémica que tiene entre Unamuno y Joan Maragall, donde dice que los catalanes son como niños que juegan, que tienen un aire juguetón en casi todo lo que hacen. Y me ha recordado el artículo que ha publicado en El País hace un mes aproximadamente Eduardo Mendoza, que dice más o menos lo mismo. Y leyendo a Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, que tiene un tono humorístico muy grande, o los cuentos de las pandillas que van por, como las pandillas de jóvenes que van por las alcantarillas de Barcelona, o el marciano que viene, etcétera, que es un poco una literatura también irónica y juguetona. ¿Cree que es verdad que los catalanes se toman un poco a broma todo? Bueno. A ver, yo pienso que no, pero es que el tema es muy fino, ¿no? Porque la ironía es una cosa. El carácter que decía Unamuno de sois unos niños, lo decía en un tono muy crítico, en el sentido de que tenéis un gran espíritu cívico, pero la estética os puede, y luego solo escucháis o hacéis caso de lo que os suena bien al oído, de los que os hablan. O sea que en este sentido Unamuno ve el meeting de la plec de la protesta y le impresiona. Y luego, como es un anticatalanista, dice, hombre, no me puedo dejar impresionar, y le busca la vuelta, ¿no? Pero, claro, el aplec de la protesta no es un tema de juego, no es un tema de broma, es un tema de una implicación muy grande, tan grande que luego, al cabo de poco, y como fruto de esto, va a organizarse una candidatura, la primera candidatura unitaria, Solidaridad Catalana, que va a conseguir, creo que son... 41 de 44. ¿Eh? 41 de 44. 41 de 44 puestos a las Cortes y conseguir que vote el 70% del censo, que es una barbaridad en la época porque estaba en 20-30% en la época, ¿no? Y por lo tanto, pero claro, a ver, los pañuelos, hacer pacíficamente que marchen unos provocadores sin gritos o sin golpes, etcétera, esto choca con lo he leído, ¿no? áspero carácter del interior
adusto, fuerte, etcétera, que no concorda, ¿no? Y por otra parte, en ninguna otra parte de España se ha producido un fenómeno de estas características, ¿no? Y claro, esto podría, ¿no?, ahora decir, desde el año 2012, ¿no?, se han producido estas grandes concentraciones pacíficas, festivas. Ahora no hagamos baile de cifras, porque es no, porque al final no cuenta para nada. Lo que cuenta es lo que queda en el imaginario de la gente, sea cierto o no. Pero bueno, es igual, mucha gente, sin romper una papelera, sin que se rompa una papelera. Claro, esto es una cosa que puede catalogarse de mil maneras, ¿no? Pero en el fondo lo que hay es una movilización que ha armado un follón enorme, ¿no?, en el Estado, ¿no? Por lo tanto, juego es una apreciación que puede darse, ¿no? Puede darse en el sentido este del festivo, etcétera, ¿no? Pero el seny y la rauxa, que se decía, es un tema que está... Todos son tópicos, ¿no? Pero en el fondo está todo muy unido, ¿no? Y no lo veo... Voy a referir la anécdota con la que quería empezar, que tú la recordarás. Bueno, tú la recordarás. En la Facultad de Medicina había un catedrático que se llamaba don Leonardo de la Peña. Este señor, todos los estudiantes le llamaban don Leopardo. Era un hombre belicoso que se había peleado con su palo y con su bastón y con sus insultos con los demás catedráticos. Tenía dos hijos que fueron también profesores de la facultad. Uno se llamaba Alfonso de la Peña, decían que era el hombre más guapo del mundo. Y señoras recatadas y demás, cuando lo veían, decían que era el hombre más guapo del mundo. Mi madre misma, que era muy amigo de mi padre, Alfonso de la Peña, y efectivamente era un hombre de una prestancia que tú le recordarás mucho. Y don Alfonso de la Peña fue catedrático de urología. Se enamoró de él una actriz que era de cine, se llamaba Madeleine Carroll, iba a Hollywood y era, en fin, un hombre, iba a Londres a comprarse los sombreros, en fin. Pero tenía un hermano que era muy inteligente, que era don Emilio de la Peña, que era un hombre normal, tenía la belleza esta extraordinaria de actor de cine que tenía. Bueno, la cosa fue terrible. Esta familia eran los Karamazov de la Facultad de Medicina. Sabes que cuando don Leonardo le nombraron coronel del ejército de Franco y don Alfonso fue capitán de carabineros. Claro, se hizo un uniforme bello, era como el desfile del amor, aquello, ¿no? Entonces, cuando ganaron los nacionales la guerra, pues don Leonardo mandó que fusilaran a su hijo, Alfonso de la Peña, instigado por un individuo que luego fue un falsario. ¿Te acuerdas tú aquel tipo que era ayudante de Jiménez Díaz? Sí. Pues este se la jugó Alfonso de la Peña, se la tenía jurada. Y cuando dijo en una sesión clínica que salgan aquí, este señor era catedrático, era adjunto de Jiménez Díaz en patología médica, y resulta que había falsificado, había robado los papeles a un cadáver y había falsificado el título de médico que no lo tenía. No había terminado la carrera, esto es lo que pasaba. Y entonces don Alfonso dijo que salgan de aquí los que no sean médicos, usted salga usted no es médico. Bueno, aquello fue tremendo. Yo seguí a don Emilio de la Peña siempre, porque don Emilio de la Peña hablaba 6 lenguas europeas perfectamente, hablaba ruso a la perfección, y uno llegaba a su casa y en la calle Alcalá, encima del cine de Benlliure, que tenía un piso allí, y tenía cuadros, tenía 2 Fujitas, tenía varios Vázquez Díaz, y tenía uno que descubrió en el rastro, que lo compró por una miseria, por unas pesetas, le hizo una radiografía, comprendió que había algo, y era un Murillo. ¿Te acuerdas de aquello?
Bueno, yo era muy afín a don Emilio de la Peña. Don Emilio de la Peña nos contaba que don Emilio de la Peña, a diferencia de su hermano, que empezó con su belleza física, luego tuvo una tragedia también terrible, zantálica. Sabes que tenía una hipospadia, una criptoquidia, no podía tener hijos, por tanto, y adoptó ni hacer el acto sexual con las mujeres, ni con nadie, claro. Entonces este hombre murió, se operó a sí mismo y murió de una manera. Yo asistí a su boda, asistí a su entierro y tal. La anécdota viene que don Emilio de la Peña, que era mucho más culto que su hermano, que además era el que le hacía los trabajos que vienen firmados por ahí de la Peña, y era de la Peña que nos hacía. Bueno, pues nos contó que él en la residencia de estudiantes donde vivía, con Lorca y con todos estos, pues cuando Unamuno se marcha de España con la dictadura de Primo de Rivera, un grupo de estudiantes de la residencia de estudiantes van a ver a Unamuno a París, que vive en una pensión. Le van a ver, le visitan. Don Emilio no era tan elegante como su hermano, era un hombre fino y elegante y culto y refinado. Van a ver a Unamuno y Unamuno estaba allí en una mesa camilla, ahí medio oscuras, y siempre esa anécdota a mí me impresionó mucho, porque le decían, mire, la juventud está con usted, don Miguel, nos admira usted su valor físico y tal. Y dice, perdone ustedes un momento. Y saca un orinal debajo de la mesa camilla y se pone a orinar. Y Emilio se quedó de piedra, ¿no? Entonces este era Unamuno, un hombre que le gustaba mucho el pâté bourgeois, que dicen los franceses, que le gustaba mucho hacer alarde de tosquedad y que por tanto tenía esa inteligencia emocional pues un tanto disturbada, y no era un hombre como Maragall. Maragall había bebido en las fuentes de Goethe y de la música de Mozart, claro, era completamente. Y eso define. Si me permite, sobre el tema este, que es muy interesante, sobre decir si el carácter catalán, o colectivamente por lo menos, es infantil, además de ser industrioso, y yo creo que sobre todo es muy constante. Sobre todo muy constante. Pues esta gente ya se cansará. Bueno, pues nunca se han cansado, ¿no? Está lo que decía Ferrat de Mora de la ironía. Y Maragall no es muy irónico, Carné sí, o no nada irónico. Pero Carné tremendamente, que es tremendamente irónico, y mi amigo Eduardo Mendoza también es tremendamente irónico. Pero vaya, yo no sé si lo calificaría este carácter colectivo de juguetón, porque, no sé, que le pregunten a Espartero, que decía que había que bombardear Barcelona 2 veces por siglo, ¿no? Bueno, pues esto no es precisamente con un niño juguetón. Hombre, sí, podíamos extrapolar y decir, bueno, por lo que sería un bofetón, pues es un bombardeo, pero bueno, yo creo que no es muy comparable. Y antes de volver a la palabra, sí que quería solo un apunte, porque hemos hablado bastante de la Deu a España, pero hemos hablado aún relativamente poco del himno ibérico de Maragall, que extrañamente, para quien no lo sepa, y si yo no lo tengo mal entendido, se produce 4 o 5 años después. Es decir, lo escribe después. Sí. Y por lo tanto, después del adiós, viene algo que es propositivo, tremendamente propositivo, y esperanzador, y esperanzado y optimista. En 1906. Bueno. 1906. Sí. Que es paralelo a la nacionalidad catalana de Prat de la Riba. Está inspirado. Hay una pregunta pendiente. A ver, que no había terminado. Si hay otra. Bueno, es un comentario a lo que ha dicho el doctor César Navarro, amigo desde hace más de 50 años y que lo conozco muy bien, cuya memoria prodigiosa desde luego no tengo, pero sí quisiera poner un blanco sobre negro. Él ha hablado un poco de cómo la dictadura trató muy mal a Companys, lo cual es verdad. Pero hay un episodio histórico que me gustaría recordar para ver cómo la dictadura no trató solo mal a los catalanes, porque el general Damián Ibotet, que fue el que realmente metió en la cárcel cuando se sublevó, cuando declaró el Estado catalán en la República Federal de España,
que era un republicano y cristiano y totalmente adicto a la República, y que además recibió por esa hazaña, entre comillas, la Cruz de San Fernando, la laureada de San Fernando, que es la máxima condecoración militar. Cuando vino la dictadura franquista, lo fusiló también. Yo no sé si lo fusiló. General Batet. Sí, el general Aníbal Batet. Quiero decir que, y creo, y en eso no estoy de acuerdo con tu postura, que la dictadura ha sido más cruel y más dura con lo que existía en España que con lo que existía en la periferia de este país, entre ellos Cataluña. Me refiero fundamentalmente a un ámbito que conozco bastante bien, como es la historia de la neuropsiquiatría. Desde luego, aplastó la dictadura a eminentes psiquiatras, uno de ellos era Lafora, psiquiatra, neurólogo, etcétera, tuvo que fusilarse, y a muchos los mataron, y sin embargo respetó bastante bien a los neuropsiquiatras y neurólogos catalanes, como la familia de Barraquer, etc. Es decir, que la dictadura ha sido más cruel y más dura con lo que hay en el centro de Madrid, que con Cataluña. Esa es mi impresión. En algún punto es cierto, porque no podía permitir, es decir, ¿por qué hubo más libertad en los años 60 y venía todo lo nuevo que venía de fuera, venía por Barcelona? Porque quedaba lejos del poder del Estado. Y como quedaba lejos, pues no se enteraban. Yo fui a un colegio que era un colegio noucentista, la antigua Escuela del Mar. Y en este colegio los valores, es decir, las clases se daban en castellano, pero fuera de la clase se hablaba en catalán, y los valores eran los valores más avanzados de la Cataluña noucentista, porque no se enteraban. Simplemente. El director era el mismo, como lo persiguieron por católico, pues le volvieron a dar la escuela, la pagaba el Ayuntamiento de Barcelona y nos cantábamos el Cara al Sol antes de empezar y era lo único que les interesaba, y el resto, habían elecciones. Un amigo que pintaba realista le suspendían porque había que pintar como Joan Miró, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso está en los años 60, ¿no? Es decir, es porque quedaba más lejos, no se enteraban de mucho, solo de lo que era más visible, pero si no era visible, pues por eso pudo evolucionar Barcelona de un modo distinto. ¿Había más palabras? Bueno. Bueno, pues no sé, a modo de conclusión. Pues a modo de conclusión, nosotros, Jordi Casasas como presidente del Ateneo de Barcelona y yo como presidente del Ateneo de Madrid, pues sentimos alguna nostalgia de esas comunicaciones que crearon el iberismo, y yo mismo, pues si algo fuera en política, sería iberista también, y creo que tenemos que el último iberista, porque en Portugal hubo iberistas también, Figueiredo Figueiredo, y el último, Saramago, también tenía esa idea iberista. Otros, pues no, y además yo creo que las dos grandes novelas, por ejemplo, que se han hecho en la Iberia, Hugo Pereda quiso... Pereda, de esa generación, era el único que era rico, porque en Polanco, en su casa de Santander, tenía una fábrica de jabones y perfumes y demás, y tenía dinero. Y entonces tenía gran admiración por Oller, por Narciso Oller, y había leído y quiso aprender catalán para leer a Oller, y lo aprendió como pudo el hombre, y creó también una serie en Polanco, en su casa. Les pagó el viaje, les dio banquetes a la Pardo Bazán, a Milay Fontanals, a Galdós, a todos, para convencer a Oller de que escribiera en castellano y así tendría más lectores, porque le admiraba tanto. Había leído Febrador, había leído también La Bougerie. La Bougerie es un estudio impresionante de la locura y un apunte del natural, de un personaje que él llama Sarrayonga, la novela, pero que es un personaje que existió, un estudiante de ingenieros que cuando matan a Prim se vuelve loco. Y hace un estudio de la falta de razón. Pero esto viene porque claro, Oller
no aceptó esta idea. Oller había empezado escribiendo en castellano y escribió una novela que se llama El pintor rubio, en castellano. Y luego vio los Juegos Florales, se impresionó tanto que empezó a escribir en catalán. Luego escribió en un fin de semana, escribió un cuento que ganó una flor en los Juegos Florales, Isabel de Garcerán, que luego lo amplió y se llama Viloniu, que es un apunte del natural, es probablemente la hija del general Pierrat. Y son unos amores que no pueden concebirse aquí en Castilla, porque el catalán es muy respetuoso en materia amorosa y en otras materias, pero a una mujer no se la puede decir te quiero en catalán, vull, pues no se puede decir porque es una cosa posesiva y maleducada. Yo te estimo, yo te admiro en tus valores y admiro tu erotismo y tus senos y lo que quieras, pero admirando y respetando. No es nunca posesivo. También es respetuoso en cuanto a la lengua. Un catalán dice, usted enrona el inglés, usted enrona, porque hace una homologación entre razonar y hablar, no concibe el hablar sin razonar. Entonces, claro, Oller no se dejó convencer y le dijo a Galdós, que era el más beligerante, oiga usted, ¿y usted por qué no escribe en francés, que le leería más gente? Hombre, yo no voy a escribir en francés y tal. Yo tampoco escribo más en catalán. La más comprensiva fue la Pardo Bazán. Y luego es muy curioso las memorias de Oller, cuando, no sé si lo conocéis, un librito que tiene que se llama Memorias literarias, historia de los meus llibres. Y va contando todos estos episodios y demás. Entonces, esto es muy importante. La gente tiene derecho a su lengua. Y Unamuno no lo creía así. Unamuno tiene un texto muy claro. Los gallegos deben galleguizar España. Los catalanes catalanizar España. Los vascos y los castellanos castellanizar. Pero siempre en castellano todos. Y Maragall le responde aquello que ya he citado, ¿no? De decir, tú mismo dices que tu patria es donde resuena tu lengua y tal, y nosotros no podemos más que... Yo creo que esto del iberismo, si es como conclusión, el iberismo es otro de los temas que implica mucho a Unamuno y a la discusión y a Maragall. Bueno. Y es un tema que para Maragall está claro, es el iberismo como ideal, pero el respeto a la diferencia. O sea, el respeto a la diferencia como el elemento básico. Y luego la solución política llegará por el conducto que sea, pero si no existe la previa del respeto a la diferencia, no se podrá. Pues eso decía yo, que el catalán es un hombre más respetuoso con la vida que otras gentes necesarias y con todo. Y entonces, que en conclusión, nosotros hemos querido establecer un puente cultural entre el Ateneo de Barcelona y el de Madrid, con objeto de crear allí la Cátedra Miguel de Unamuno en Barcelona y la Cátedra Joan Maragall aquí en Madrid. Y con entablar pues, un clima de cultura que sea propicio al diálogo, a este diálogo, por si no se están produciendo pues, el desastre que se ha producido aquí, que es por falta de diálogo y por esa falta de comprensión, porque no hay casi ningún castellano que crea que el catalán es una lengua, pues es como la madre de uno, pues será más, no será tan guapa como la Sofía Loren, pero es su madre. El catalán es tan lengua como el castellano. Y además es una lengua de una belleza extraordinaria y que hizo un esfuerzo gigantesco, como nos ha hecho en Europa probablemente, en 3 generaciones, colocarlo a la cabeza del mundo. Incluso en ciencia, el caso de Trueta, Josep Trueta, que nunca hacía ponencias más que en inglés o en catalán, en castellano jamás. La conclusión es esto, establecer a través de la cultura un puente que sirva de reflexión
y que una a nuestros pueblos en la medida de lo posible. El vasco es otro tipo de problema, porque el vasco, como es anterior al latín y al griego, pues no hay manera de desarrollarlo y no hay manera de hacerlo. Y a Baroja intentó escribir en vasco. El único que escribió en vasco fue el padre de Baroja, que era don Serafín Baroja, Cascasuri, que le llamaban cabeza rubia o cabeza blanca. Y este Cascasuri escribió una novela que yo la encontré en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. No es una novela ni nada, no, muy mala, ¿no? Y Baroja tampoco pudo escribir en vascuence, es que no hay manera. Porque cuando escribía la trilogía La Selva Oscura, el primer libro es El Molino de Ratacho, porque hasta el molino lo saca de una palabra latina que es rota, porque los vascos nunca tuvieron molinos, machacaban con unas piedras los granos y ya está. Entonces no pueden un avión, una azafata, por ejemplo, pues no hay manera de decirlo en vasco. En catalán enseguida encuentran la palabra. Azafata es una palabra mozárabe que quiere decir la sirvienta del sultán. Y en un avión, pues es la que atiende a los pasajeros. Los catalanes enseguida lo han encontrado, es una utesa. Utesa es la que acomoda, la que hospeda. Enseguida a los huéspedes. Es que Jordi tiene que coger el AVE de vuelta a Barcelona. Y entonces tendríamos que dejarlo aquí, no sin antes felicitar y agradecer a los dos ponentes su participación, especialmente esta idea y este último alegato del que no es más que el título de toda esta serie de diálogos que hemos mantenido y que están llegando a su final, que se llama Sintonías Culturales. Y evidentemente han existido siempre, más allá o más acá de los avatares de la política, y cada vez cuando nos acercamos en el tiempo a nuestro presente, más implicados con los avatares de la política, y digo no sin antes, pues emplazarles el próximo día 7, que vamos a hablar de un momento de extraordinaria belleza, que es la visita a Barcelona en el año 30 de una amplia representación de los más de 100 intelectuales que en plena dictadura de Primo de Rivera, creo que en el año 26, firmaban un manifiesto a favor de la lengua catalana. Y entonces, al final de la dictadura, se les invita y se les agasaja en Barcelona, y yo creo que es un momento muy bonito para recordar y para sacar conclusiones, lecciones y experiencias. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias.